Buenos días, la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a la charla Clasificación de sujetos con la enfermedad de Parkinson, utilizando un conjunto de datos de pulsación de teclas. Esta charla FIET está a cargo del doctor Víctor Azanza, investigador en campos como el diseño de sistemas digitales basado en FPGA, procesadores de código abierto, hardware de código abierto, edge computing, inteligencia artificial e interacción hombre-máquina, con un mayor interés de investigación en la interfaz cerebro con ordenador. A continuación de paso al doctor Azanza para su presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, María Angélica, por esa excelente introducción y agradecer una vez más al equipo de FIEC que coordina esta sesión de charlas FIEC. Me parece súper importante este tipo de sesiones o espacios en los cuales los investigadores podemos compartir los trabajos que hemos estado realizando. Publicaciones y hallazgos científicos, por supuesto. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de estar, bueno, la invitación y la oportunidad de estar aquí. Bien, como ya indicaba María Angélica, pues este es un trabajo que busca realizar la clasificación de sujetos en una etapa temprana con la enfermedad de Parkinson, utilizando un conjunto de datasets, son datos secundarios. No hicimos el registro del dataset, así que no tenemos los datos primarios, pero utilizamos un dataset libre que nos sirve para probar los modelos que hemos creado de clasificación. Este trabajo, por supuesto, pues fue realizado con un grupo de investigadores. Entre ellos tenemos a Nadia Sánchez, la máster Nadia Sánchez, el máster Leandro Llerena y el doctor Diego Hernán Pelufo, los cuales forman parte del ESDAS Research Group, que es un grupo de investigación internacional especializado en aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Tanto aplicaciones médicas, aplicaciones tecnológicas. Y bueno, pues una de ellas pues es el trabajo que aquí les estoy explicando hoy. Adicional a ello, pues trabajamos de cerca con el doctor Enrique Peláez, quien es de la Facultad de Eléctrica FIEC, y adicional a ello también trabajamos con el doctor Francis Loaiza, quien es de la Facultad de Mecánica. Y bueno, ¿y quién les habla? Lo interesante es que este artículo pues bueno, está disponible en el Sevier, es de código abierto. Y bueno, participamos en el 11º IFAC Symposium on Biological and Medical System, BMIS, en el 2021 en Ghent, Bélgica. Este congreso fue realizado en septiembre del 2021. IFAC lanza congresos cada 2 años, así es que les puedo decir que es una muy buena oportunidad de publicar. Es un congreso súper interesante. Tiene un enfoque amplio. Entre los enfoques está más el tema de control. Sin embargo, abrieron el Biological and Medical System, donde tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo. Sin embargo, es una muy buena oportunidad para presentar trabajos relacionados a temas de control también. Entonces, se los recomiendo. Un poquito la temática que vamos a revisar es explicar un poco la introducción. De hecho, de manera general, siempre estructuramos nuestros artículos de esta forma. Explicamos un poco la introducción, donde definimos cuál es la problemática o cuál es el foco de esta investigación y por qué es importante pues trabajar en ello, ¿no? Entonces, igual con los trabajos de investigación que realizamos en nuestros cursos, siempre tratamos de que la introducción explique el problema y nos demuestre por qué es relevante o importante trabajarlo o presentar una solución al mismo. Por supuesto, como ustedes saben, uno
no puede empezar desde cero. Siempre debe haber algún antecedente, entonces siempre es importante presentar un related work donde tú muestras que otros investigadores han trabajado para resolver el problema que se acaba de explicar y qué tecnologías han usado, ¿no? Entonces es importante siempre explorar, siempre tratando de llegar de algo general a algo más específico o que tenga más que ver con la tecnología que tú estás implementando. Cuando hablo de tecnología, por supuesto, me refiero no solamente a hardware, también puede ser software, incluso diferentes datasets o diferentes datos para resolver un mismo problema. Entonces, esto es importante porque el investigador de esta forma pues va de lo general hacia lo más específico y dejando claro que hay otras personas o investigadores que ya han resuelto el problema y que obviamente han dado o han notificado en artículos científicos sus resultados. Eso te permite a ti, pues, analizar el panorama en el cual estás trabajando y poder presentar tus resultados y demostrar que estos, pues, tienen un factor diferenciador. Luego de ello, veremos un poco también el dataset que a priori les he comentado que es un dataset libre que hemos utilizado. Sin embargo, como parte de la experiencia de investigación, puedo mencionarles también en detalles cómo realizar un dataset. Si puedo poner como ejemplo, cuando llegue a ese punto, explicar qué condiciones debes tener en cuenta si es que tú quieres crear tu propio dataset. Es muy importante esto porque cuando uno utiliza algoritmos de inteligencia artificial o también métodos numéricos, por ejemplo, para determinar relaciones de variables con ciertas salidas, es importante tener datos que validen el modelo que estás creando. Entonces, llegado a ese punto, veremos el dataset que usamos, veremos qué características tiene ese dataset y también les puedo explicar a experiencia propia cuáles son los mecanismos para poder crear un dataset en caso de que ustedes deseen hacerlo. Luego de eso veremos también la metodología que se utilizó para este proyecto de investigación, en donde empezamos analizando el dataset. Obviamente hay que hacer un preprocesamiento, extracción de características y luego utilizar los modelos de clasificación en este caso. Luego de eso mostraremos los resultados que hemos obtenido. Los resultados son bastante buenos. Este trabajo pues es bastante, tiene mucha aplicación. De hecho, y también mencionaré un poquito cuáles son los trabajos futuros que se pueden desprender de esta investigación. Y finalmente, pues, las conclusiones referentes a este trabajo. Sin más dilación, pues, empecemos un poco a explicarles cuál es la problemática, básicamente, ¿no? Entonces, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que tiene manifestaciones motoras y también hay otras que son no motoras, pero típicamente los trabajos o uno puede darse cuenta de esta manifestación a través de los síntomas motores. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado y obviamente tener el aval médico respectivo porque muchas manifestaciones motoras de temblor no necesariamente son Parkinson, ¿no? Entonces, pero mayormente tiene que ver con Parkinson, ¿no? O sea, Parkinson, una de las manifestaciones de Parkinson es temblor, pero hay que tener cuidado de que si alguien manifiesta temblor involuntario, decir que es Parkinson, ¿no? Hay otros problemas que también tienen ese síntoma, por ejemplo, la presión alta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, otra vez, uno de los síntomas motores de Parkinson es el temblor, sí. ¿Ok? También otro síntoma, pues también es el tema de la bradicinesia, ¿sí? También la espasticidad muscular, ¿sí? También este desorden en el balance, lo cual conlleva a problemas de caminar, ¿verdad? También tenemos problemas del habla, bueno, eso también es otro problema. Y también algo que tiene que ver bastante con el tema del desorden del balance es la lentitud de ciertos movimientos. Por ejemplo, las personas que padecen Parkinson empiezan a manifestar
en la etapa temprana un poco de desorden al balance, lo cual como efecto secundario produce un retardamiento en movimientos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que vamos a mostrar hoy, ya que esos tiempos de latencia al momento, por ejemplo, de escribir en un ordenador, pues son los que nos permiten a nosotros ir detectando si la persona tiene o no Parkinson de una manera temprana. La Organización Mundial de la Salud, perdón, me había olvidado comentarles, hay otras manifestaciones no motoras, por ejemplo, como problemas del sueño, también puede ser el síndrome de piernas inquietas, pero esos son más difíciles de detectar en este caso, pero ya bajo un análisis clínico pues, y con un médico especialista, pues pueden ser parte del problema, ¿no? Pueden ser manifestaciones del problema. La Organización Mundial de la Salud indica que para el 2030 habrá aproximadamente 12 millones de personas sufriendo la enfermedad de Parkinson. Ok, algo que también quería comentarles es que Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, es decir, una vez que se detecta, pues esta enfermedad sigue manifestando o incrementando los síntomas, en este caso el temblor o problemas al balance. Sí, entonces lo que uno puede hacer, y es parte de la justificación o la motivación de este trabajo, es ayudar a tratar de detectarlo en una etapa temprana para poder mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. Y de esa manera no detectarlo ya cuando tenemos manifestaciones motoras como el temblor o que la persona empieza a caerse, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la motivación de este trabajo, ¿sí? Tratar de tener un antecedente con manifestaciones secundarias de lentitud de movimiento, por ejemplo, y bueno, y otros features que ya vamos a ver más adelante que son parte del dataset, y de esa manera poder tener un modelo que ayude a detectar esta enfermedad de manera temprana. ¿Sí? Entonces eso es lo que buscamos. También con colegas, obviamente ya especialistas, uno lo que hace siempre es preguntarles, porque ellos son los que realmente conocen más del tema, uno es más de la parte técnica. Y la típica pregunta es, y bueno, ¿y cómo se genera esto? Entonces, muchos estudios indican de que es bueno, hay pérdida de neuronas que generan dopamina, pero no es algo concluyente, ¿no? Sin embargo, hay otros factores tales como herencia, por ejemplo, o ya algo más relacionado a mutación, y también hay algo relacionado a la alfa-sinucleína, ¿sí? O sea, hay un aumento de alfa-sinucleína. Entonces, en realidad es algo un poquito difícil de decir a ciencia cierta, esta es la causa, ¿no? Entonces, hay muchos factores, como les acabo de comentar. Entonces, por eso es que uno lo que tiene que hacer, si ya presenta ciertos síntomas, tener el acompañamiento de un especialista, pues que avale los resultados o que empiece a hacernos pues los respectivos estudios, ¿no? Con lo cual quiero decir que el algoritmo o el modelo que hemos creado no es algo que reemplaza ni por nada al especialista, por supuesto. Puede ser un modelo que a la vez pueda sugerir al especialista. De hecho, muchos algoritmos de inteligencia artificial lo que buscan es analizar datos bioeléctricos de personas y tratar de ofrecer una asistencia al especialista, es decir, darle una alerta, algo está pasando, pero no reemplazarlo, por supuesto. Entonces, eso que quede muy claro, por favor. En trabajos relacionados, pues esto no es algo nuevo. Hay muchos investigadores que están trabajando con diferentes datasets, con diferentes datos. De hecho, Chen et al. Usó, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética para detectar Parkinson. De hecho, bueno, los investigadores de este trabajo utilizaron Support Vector Machine, obteniendo hasta un 93% de accuracy. Entonces, hay resultados muy buenos, como pueden ver, con un excelente accuracy. Otros trabajos, por ejemplo, han utilizado, asimismo con imágenes de resonancia magnética, algoritmos como Multilayer Perceptron, obteniendo hasta un 93.22% de accuracy. ¿Sí?
Hay otros trabajos que no se centran en las imágenes de resonancia magnética funcional, pero, por ejemplo, en análisis de audio and visual emotion recognition, que es básicamente un dataset, ¿no? Es más, aquí en SPOL tenemos investigadores que están registrando datos de audio, de habla, es decir, por ejemplo, te ofrecen un texto y tú lo hablas y ese audio es registrado y analizado. Entonces, este tema del análisis de audio y emotion recognition no es nuevo. Se han obtenido incluso como referencia un 96% de accuracy utilizando Gradient Powered Classifier. Por otro lado, Urkuki et al. También desarrollaron experimentos en los cuales ellos analizan el caminar, ¿no? El caminar, por ejemplo, te ponen durante el registro de datos un espacio de 4 metros y tú lo caminas y lo que se hace es analizar la marcha, ¿no? El análisis de cómo mueves los pies o cómo te desplazas, y eso incluso ha permitido, utilizando Random Forest, obtener hasta un 92% de accuracy. Entonces, miren, es otro método, ¿no? Tenemos el audio, tenemos imágenes, tenemos de resonancia magnética, tenemos vídeos de cómo la persona camina, el análisis del movimiento, lo cual también ha permitido, pues, detectar esta enfermedad. ¿Ok? Por último, pues, Wong et al. También ellos utilizaron datasets de caminata, ¿no? De análisis de marcha, y ellos utilizaron, por ejemplo, Backpropagation Neural Network y obtuvieron hasta, bueno, un 42% de accuracy. Yo puedo indicar de que análisis de marcha, bueno, cuando tú ya trabajas con un dataset secundario, pues tienes que tener algunas consideraciones, ¿no? Entonces, como ustedes pueden notar, aquellos que trabajaron con datos primarios han obtenido altos accuracy. No necesariamente, no estoy diciendo que todo trabajo que utilice datos primarios tiene un mayor accuracy, pero en el momento que tú ya tienes el control sobre el dataset, te puedes dar cuenta que si hay algún archivo que tiene problemas, pues puedes replicar el experimento, ¿sí? Hay muchos trabajos utilizando datos secundarios que dan buenos resultados, y de hecho el que les voy a mostrar cuando ya veamos los resultados, nos dio muy buenos resultados usando datos secundarios, así que no es algo que esté correlacionado, solo lo estoy comentando por lo que estamos viendo aquí en el Related Work. Claro. Ahora, como les decía, el dataset que se utilizó no son datos primarios, son datos secundarios. Estos fueron provistos por la base de datos Fisionet. Fisionet es una plataforma que tiene un conjunto de datasets súper interesantes. De hecho, como parte de mis estudios, utilicé en la mitad de mis primeros años, utilicé datos de electroencefalografía de este dataset, ¿sí? Entonces, es una plataforma muy buena. Hay otras plataformas, claro, pero este tiene mucha información, datasets relacionados a señales bioeléctricas, así que si alguno de ustedes está interesado en meterse en el área de médica con algoritmos de inteligencia artificial o desarrollo de modelos, y no tiene quizás los recursos para armar la infraestructura que se necesita para registrar los datos o los equipos, puede utilizar un dataset para poder empezar el estudio de los algoritmos o de las técnicas que se van a utilizar con este conjunto de datos. De tal manera que tú ganas tiempo y cuando tú ya tengas la infraestructura y ya tengas los equipos, pues puedas ya tener desarrollado tu modelo. De hecho, eso fue lo que realicé como parte de mis estudios también. Ok, bueno, entonces comentarles un poquito. Este dataset fue desarrollado por Berger et al. En el 2000 y cuenta con 227 datos, o sea, participaron 227 voluntarios, donde además incluye información demográfica. Sí, de hecho el dataset es súper interesante porque tienes ahí 227 files con la información demográfica y también tienes los registros. ¿Sí? Entonces es muy interesante eso, y todo dataset cuenta con esa información, por supuesto. Entonces, dentro de los archivos, de hecho cada sujeto genera un archivo con información demográfica donde se incluye la edad, el género, si tiene o no Parkinson, o sea, si es Parkinson o sujeto control. De hecho, cuando tú trabajas con información médica, si alguien padece Parkinson, él es el sujeto
que tiene el padecimiento, y aquel que no es el sujeto de control, así se lo conoce, ¿no? Además, bueno, información provista por médicos especialistas, pues indicaban si es que el sujeto padecía o no temblor, en el año en el si es que tuvo pues Parkinson, cuál fue el año de diagnóstico, también cuál es la afección, de qué lado, derecho o izquierdo, ¿sí? Además, el impacto de esta enfermedad sobre la calidad de la vida de la persona. Obviamente ya esta es una información ya subjetiva del paciente. Además, si es que estaban consumiendo medicamentos, levodopa, como típico, LDA y bueno, y otros, ¿no? Entonces, esto era ya más información con un one hot encoding, que ya vamos a ver más adelante, que tenía pues una tabla con las columnas indicando con un check qué medicamento es el que el sujeto pues estaba medicado, ¿no? Por el especialista. Entonces, de manera general, el dataset contaba con 227 archivos de información referente a los sujetos de prueba con información demográfica, lo cual obviamente, pues al momento que analizamos este dataset, pues estaba correctamente lleno, no había ninguna anomalía, así es que podíamos usarlo. Sin embargo, de los 600, bueno, perdón, ya me estoy adelantando un poco, ¿no? De los 227 archivos, encontramos 10 archivos que tenían ciertos problemas en cuanto a información demográfica o también problemas en general, ¿no? Es típico, a veces uno encuentra problemas en la información demográfica o también problemas en el registro de las señales, ¿no? Entonces, de esa manera, de los 227 descartamos 10 sujetos, ¿no? Porque habían datos que no estaban, que estaban un poquito con outliers y ciertos campos que nos hacían falta. Entonces, los descartamos. Siempre es importante que usted, cuando trabaja con datos secundarios, analice el dataset que va a utilizar. ¿Sí? A priori, nosotros empezamos a hacer pruebas de clasificación y nos daban resultados súper bajos, pero luego de este análisis minucioso que realizamos archivo por archivo, y no solamente de la parte demográfica, sino también de los registros, detectamos esta novedad, y al momento que ya empezamos a eliminar esos archivos que presentaron ciertas condiciones que no nos favorecían, el modelo mejoró. Entonces siempre es importante, antes de empezar a probar modelos y tal, empezar a revisar el dataset con el cual vas a trabajar. Y si tú estás realizando el registro o tú creaste el modelo, perdón, el registro y tienes un dataset primario, ¿no? Entonces analiza lo que has registrado y vuelve a ejecutar los experimentos que sean necesarios, ¿sí? Es importante que hagas eso. Ok, bueno, entonces, eso de manera general. Entonces, de los 227 nos quedaron 217 sujetos con archivos válidos, ¿no? De ahí, pues, como parte del preprocesamiento, luego de hacer ese análisis exhaustivo que les contaba, hicimos una normalización de todos los features, que ya vamos a ver cuáles son. Hicimos una normalización de todos los datos que teníamos, ¿no? De todos los datos, tanto todos los datos de registro, por supuesto. Y luego de eso hicimos un feature extraction, donde pues nos quedamos con 48 features, ¿sí? Y por tanto, esas serían las características con las cuales nos quedamos. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, ¿cuáles son esos 48 features? Pues tenemos la edad bueno, la edad de nacimiento del sujeto y el año del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Además, con valores true false, o valores binarios en este caso, lo que hacíamos era en las siguientes columnas, siempre cuando hablemos de features, háganse de cuenta de que son columnas. De hecho, voy a adelantarme un ratito nada más para que se vea. Aquí tenemos los 217 samples o ejemplos, ¿no? De hecho, aquí me acabo de dar cuenta que era 217, perdón. Es 217, ¿ah? Entonces, de los 217 ejemplos o pacientes que teníamos, las columnas son los features o las características, ¿no? Entonces, esas son las que estoy hablando ahora. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí ves? Entonces, son 6 columnas más. Entonces, en cada columna, pues, iba poniendo cuál era bueno,
cuál era su información demográfica, por supuesto, ¿ya? Además, teníamos en una codificación one-hot encoding cuál era la afección, de qué lado, ¿no? Entonces teníamos lado izquierdo, lado derecho o ninguno, ¿no? Entonces, esto también teníamos como campos, como columnas, features, y también el impacto, un categorical impact variable, donde pues se indica pues cuál es el impacto de manera subjetiva del paciente que la enfermedad le conlleva a esa persona, ¿no?, en su calidad de vida. Entonces tenemos un impacto medio, o bueno, o casi nada, o mayor, ¿no? Entonces tenemos esas cuatro rangos de valores. Adicional a ello, esto ya con respecto a la información demográfica, luego de eso, la información del registro, porque recordemos que el data es de escritura en un ordenador, ¿no? Entonces, cuando el sujeto empezaba a tipear, lo que lo que se hizo a los sujetos de prueba, a los voluntarios, es que escriba un texto, ¿no? Entonces se le iba indicando qué palabras digitar y en ese sentido, pues la persona empezaba a escribir en el ordenador, ¿no? Entonces, lo que se hacía es medir el tiempo entre tecla, o sea, el tiempo que tú te demorabas en teclear, ¿sí? O sea, el momento que tú aplastas y sueltas, y el tiempo, el flight time, que es el tiempo de ir de una tecla a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cuánto tiempo se demora en ir de una tecla en el lado izquierdo, escribiendo con las dos manos, claro. En el lado, obviamente, la persona pues escribía con las dos manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿cuánto tiempo se demoraba en ir de una tecla del lado izquierdo del keypad del ordenador hacia otra tecla del lado izquierdo? Asimismo, izquierda, derecha y así, pues, ¿no? También con el space, ¿no? Con el lado izquierdo y el space de right and left, de la derecha a la izquierda, derecha y espacio, ¿sí? Entonces, todos esos tiempos fueron registrados por un software desarrollado por, en este caso, Goldberger y et al., que son los autores que desarrollaron el dataset, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron un software que le iba diciendo al sujeto de prueba qué teclear o qué teclas ingresar, y además iban registrando el tiempo, ¿no? Entonces, esto, como ustedes ya se podrán imaginar, tiene que ver un poco con la sintomatología del Parkinson, ¿no? Entonces, el Parkinson hace una ralentización del movimiento y esto aquí es lo que se busca detectar. Finalmente, en el dataset, la última columna pues es el label, lo cual pues se utiliza para poder asignarle o decir, este sujeto sí tiene Parkinson, este sujeto no tiene Parkinson. ¿Ok? Entonces, de manera general, el dataset queda de esta forma, ¿no? Tenemos las filas, 217 filas, perdón, sí, filas que son los ejemplos o los sujetos de prueba, o los sujetos que tenemos, y las columnas que son las características, y la última columna, pues, es el label. ¿Ya? Ok, bueno, estos archivos fueron trabajados como separate value o CSV, ¿no? Fueron utilizados con este tipo de archivos. Y lo que hicimos fue, como pues tenemos que cada fila es independiente de la otra porque son sujetos diferentes, lo que hicimos fue hacer una mezcla aleatoria de todas las filas para que no exista ningún orden. Es decir, no vamos a tener que los 10 primeros tienen, bueno, o los 100 primeros tienen Parkinson y los 117 restantes no. O sea, lo que se hace es combinarlos aleatoriamente y luego de eso, pues, coger y tomar 70% de esas filas, ¿ok? Para hacer el training del algoritmo, ¿no? Y luego, pues, de eso, pues, con el restante de 30, pues, hacemos la respectiva validación del modelo, ¿ok? Bien. Entonces, dentro de los algoritmos que se utilizaron, tenemos el Nine Bayes, tenemos Multilayer Perceptron, Random Forest, todos estos son clasificadores. Y lo que ustedes ven ahora en pantalla, todas esas letritas, son los hiperparámetros. Obviamente, eso no se alcanzó a incluir en el paper, porque el paper tiene un número limitado de hojas, pero en esta presentación, pues, aprovecho para mostrarlos en caso de que algún investigador quiera replicar el experimento y típico, pues uno necesita los hiperparámetros, entonces aquí están los hiperparámetros.
Scikit-learn es la librería que utilizamos, así es que aquí están los hiperparámetros, ¿no? También usamos extra trees, logistic regression, read classifier, support vector machine con un linear kernel y además gradient boosting classifier y también light gradient boosting machine. Entonces estos fueron los algoritmos de clasificación que utilizamos y estos son sus hiperparámetros en todo caso. Ok, algo de mencionar antes de ir a la parte de los resultados es que los hiperparámetros, aquí no se realizó un performance de los hiperparámetros, por tanto usamos los hiperparámetros por default de scikit-learn, ¿ya? Ok, bueno, entonces todo esto fue utilizando Google Colab. Aquí están los algoritmos que se utilizaron y aquí están las métricas con las cuales se los analizó, ¿no? Entonces, entre ellos pues tenemos el accuracy para determinar qué tan bueno es el modelo, detectando valores positivos y negativos, o sea, los true positive y los true negative, o sea, qué tan bueno es detectando la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo calcula? Pues con la tasa de true negative, true positive, dividido para todas las tasas de true negative, false negative, and true positive. El recall también lo que busca es ver qué tan bueno es detectando los true positive versus los true positive más los false negative. Entonces eso también fue otra métrica que utilizamos y reportamos en el artículo. La precisión también es algo que nos interesa y también el F-score. Ok, entonces típicamente uno lo que hace pues es analizar el accuracy, pues, y como ustedes pueden notar, y de hecho en los related work que presenté al inicio, pues estaban los accuracy. Esto nos indica que es un muy buen modelo. De hecho, tenemos que Ninebase nos dio un 98.04% de accuracy, así que el modelo es bastante bueno. Y bueno, y eso que bueno, tuvimos que descartar, y eso fue lo bueno, descartar ciertos datasets que no nos ayudaron mucho en el tema de la clasificación. ¿Ya? Ok, ahora, otro detalle interesante, otro detalle que nos preocupaba, no solamente era el accuracy, sino también analizar el costo computacional, ¿no? Entonces, actualmente estoy trabajando en proyectos de investigación que buscan pasar ese algoritmo de clasificación o de regresión hacia hardware de bajas prestaciones. Entonces, una preocupación personal que yo siempre tengo al momento de analizar los modelos de clasificación es ver cuál es el costo computacional, ¿no? Entonces, como parte del análisis también se evaluó el tiempo en general de clasificación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tiempo en segundos de clasificación, ¿sí? Y también tenemos el accuracy, ¿no? Aquí tenemos el accuracy. El accuracy es lo que está con color azul y aquí tenemos el accuracy por modelo. Ninebase tiene 98.04, Multilayer Perceptron 97, Random Forest y bueno, y el resto también tiene valores bastante altos. Sin embargo, algo que nos preocupa también es el tiempo de clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ninebase tiene 10 milisegundos de clasificación. El Reddit tiene 8 milisegundos, Support Vector Machine 9, ¿sí? Y bueno, pues incluso con un menor accuracy. Y eso, bueno, esos son los más rápidos en general y con buen accuracy, ¿no? O sea, ya depende de la aplicación, por supuesto. ¿Por qué mostramos esta gráfica? Porque esta gráfica lo que te dice es, bueno, ¿qué quieres? ¿Un alto accuracy sin importar el costo computacional? Ah, vamos por Ninebase, ¿sí? Bueno, y si no, vamos con Ritz Classifier, que tiene un 96, un poquito menos, 2% menos de accuracy, pero tiene un 8 milisegundos de tiempo de clasificación, obviamente es muchísimo más rápido. Así es que, bueno, todo depende de la aplicación, ¿no? Entonces, si queremos que algo sea rápido, que sea real time, buscamos ya modelos que sean más rápidos. Y si no, pues podemos ir a modelos que no importa el tiempo, sino el accuracy, pues y podemos darnos un poco más de tiempo para esperar los resultados, ¿no? Ok, el Receiver Operating Characteristic
Characteristic Curve of 9-base es el que está a la izquierda, que es el mejor algoritmo que nos dé mejor accuracy. Esta curva pues nos muestra la relación entre false positive y true positive, ¿no? Entonces siempre lo que buscamos es que el modelo llegue lo más cercano a 1. Acá, pues en el momento que tiene 98, pues tiene un acercamiento bastante importante. Y pues esa curva pues es típica para poner qué tan buen clasificador es nuestro modelo, y es algo que se reporta pues en los artículos que usan este tipo de clasificadores, ¿no? Bien, ok, entonces esos son los resultados, y dentro de las conclusiones lo que podemos indicar es que el uso de técnicas relacionadas a Machine Learning sí nos permite hacer una detección de sujetos que padecen Parkinson, inclusive llegando a obtener un 98.04% de accuracy con las 48 características que he mencionado, ¿no? Ahora, si nosotros queremos aplicaciones de alto accuracy, podemos, según la tabla anterior, podemos basarnos en los modelos de 9-base o multilayer perceptron, pero si necesitamos aplicaciones real time, podemos ir a los support vector machine o 9-base también. Support vector machine o 9-base. Ah, sí. O también 9-base, claro. Ok, bueno, aquí era también Bridget, que también es uno que tiene un 8%. De hecho, me iría más por estos modelos que están aquí. Aquí esa aclaración en todo caso. Ok, bueno, en cuanto a clasificación de pacientes con Parkinson disease, podemos decir que tenemos resultados positivos, bastante buenos, y especialmente con el 9-base, que es el mejor modelo que nos dio, ¿no? Mejor accuracy. Ok. Ok, una aclaración interesante es esta, ¿no? Y lo mencioné antes, pero en este trabajo no realizamos un performance de los hiperparámetros en cuanto a optimización. O sea, no realizamos una optimización de hiperparámetros, y usamos por default los hiperparámetros de los modelos que mencioné de scikit-learn. ¿Ok? Es importante y recomendable absolutamente que siempre se haga un preprocessing de la data, ¿no? Entonces, si tú tienes un datos secundarios, haz un preprocessing o un análisis de los datos que vas a usar, y descartes aquellos que no ayuden al modelo. Muchas veces, no quiero decir que descartes a propósito ciertos sujetos para que tu modelo tenga un mayor accuracy. No, lo que estoy diciendo es que descartes aquellos datos que quizás tengan mucho ruido, aquellos datos que quizás tengan outliers, que quizás eliminarlos pues deteriora la calidad de los datos, ¿no? O si eres de señales, aquellos datos que tengan una relación señal-ruido muy baja, ¿no? Un SNR muy bajo, entonces descártalos. ¿Por qué? Porque esos datos, por más que los filtres, van a meterle ruido a tu modelo, y por tanto va a bajar el desempeño o el accuracy en este caso, o el fit de tu clasificador. ¿Ok? Bueno, pues como trabajo futuro, pues lo que se busca es tratar de automatizar la sección de feature selection. Eso se lo puede hacer con algunas técnicas, entre ellas, por ejemplo, la típica matriz de correlación entre los inputs del modelo, para ver cuáles están altamente correlacionados. O también otra técnica es aplicar matrices de correlación de las entradas con la salida, para ver cuáles tienen una correlación, una mejor correlación con el output, y de esa manera pues quedarte con aquellos que tengan un accuracy, un valor de correlación apropiado, ¿no? ¿Ok? Y también otro trabajo futuro muy interesante que se desprende de esta investigación es empezar a utilizar ya técnicas de deep learning con el dataset que se tiene. Sin embargo, el dataset puede ser muy poco, así que la idea es, si es que se quiere trabajar con técnicas de deep learning, o realizar un registro propio de este tipo de datos, lo cual obviamente tiene que ya involucrar un equipo médico y un comité de ética como tal, o en su defecto conseguir un dataset que tenga más ejemplos o más voluntarios en el registro de datos, ¿ya? Ahora,
Eso en cuanto al artículo, voy a mencionar un poquito qué condiciones en caso de que, bueno, ya mencionamos que este es un dataset secundario, que obtuvimos de Fisionet, pero ¿qué pasa si tú quieres crear tu propio dataset, no? Entonces, nosotros, bueno, con el grupo de trabajo, entre ellos Enrique, Francis, Daniel Montoya, Leandro Llerena, Diego Pelufo y el neurocirujano Cleber González, hicimos el registro de un dataset que tiene que ver con otra cosa, pero son señales de electroencefalografía con sujetos, bueno, sujetos de control y también sujetos con parálisis cerebral, ¿no? Este es un ejemplo de un dataset. Nuevamente, lo que estoy explicando ahora es, en caso de que tú quieras realizar tu propio dataset y no quieras usar un dato secundario como el del trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es hacer una descripción de la metodología de cómo tú vas a realizar el experimento, ¿no? O sea, tienes que detallar absolutamente todos los pasos, el área de dónde vas a realizar el experimento, el área, cómo va a estar vestido el personal que atiende al sujeto de prueba. También tienes que hacer un formulario para que el sujeto de prueba te lo llene, ¿sí? Y te indique información demográfica que luego tú tienes que ponerla en el dataset, obviamente reservando el sigilio o los nombres de los voluntarios, ¿no? O sea, tienes que hacer una codificación de cada sujeto y cuando tú publiques el dataset, como lo hicimos nosotros, pues simplemente pones sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, y en la información demográfica tú puedes ahí incluir información específica del sujeto, obviamente sin nombre y sin número de cédula ni nada de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la información demográfica de los voluntarios que trabajaron con nosotros, de los sujetos de prueba. En este caso fueron 60, ¿ya? Entonces, hacer el formulario que te decía, redactar correctamente los pasos que vas a realizar en el escenario del registro. Además, indicar cuáles son las características del hardware que estás utilizando, ¿sí? El equipo, los equipos que estés usando. Adicional a ello, indicar las tareas, o sea, ¿qué va a hacer el voluntario, ¿no? Entonces, tienes que indicar la actividad que va a realizar el sujeto de prueba. Además, luego de eso, una vez que ya tiene los archivos, explicar en detalle cómo está estructurado cada archivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, por cada sujeto de prueba, me parece, 127 archivos. Y bueno, son archivos SV, ¿no? Entonces, estos archivos están codificados. Y o sea, la codificación me refiero al nombre, ¿no? Aquí me dice S58L1 I1-1. Entonces, tú lo que tienes que hacer es indicar la codificación de los archivos. Y en este caso, aquí, perdón. En este caso, la codificación la tenemos libre aquí en coding. Aquí tenemos la información, qué significa el S, qué significa el siguiente número y ejemplos respectivamente. Adicional a ello, como estamos usando equipos de electroencefalografía, indicamos cuáles son las distribuciones de los electrodos que se utilizó para el registro. Adicional a ello, indicamos las tareas que se le mostraron al sujeto, ¿no? Entonces, dependiendo, si tú ya haces un trabajo en el cual usando una pantalla o un monitor, tú le dices qué tarea haga el sujeto de prueba, indicar cuáles fueron esas tareas. O si tú le dabas una orden con un estímulo auditivo, visual, indicarlo. Todo, absolutamente todo, debes transparentarlo en la metodología experimental que desarrolles y luego pues también el dataset, ¿no? Incluso en este dataset nosotros incluimos una serie de pasos para poder utilizar este dataset. Indicamos también, por ejemplo, cuáles son algunas de las funciones que puedes utilizar para procesar esta información. Ok, bueno, eso también era lo que le había comentado a ustedes al inicio, que veríamos. Y pues, sin más, si a usted le interesa este campo de la aplicación de el análisis de señales bioeléctricas de personas o aplicaciones médicas de la ciencia, pues aquí en Espol hay una maestría de ingeniería biomédica. Pues bueno, es una opción bastante interesante. Hay especialistas en los campos que trabajan
en esta área que pues bueno, pues pueden ayudarle a usted a profundizar más de su área de interés. Adicional a ello, pues usted tiene alguna sugerencia o alguna consulta, pues puede contactarme por mi correo institucional de aquí de SPOL. Y agradecerles a todos ustedes por su amable atención y si tienen alguna pregunta, pues con gusto podemos discutirla ahora. Muchas gracias. Las preguntas podrían ser colocadas en el chat. Parece que todo estuvo claro. Qué bueno. Qué bueno. Sin embargo, si tienen alguna duda, por favor la pueden hacer. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Cadena, qué gusto leerte. Muchas gracias. Gracias. Ok. Doménica Velasco consulta si hay oportunidad de trabajar en proyectos extracurriculares de la mano con profesores en esta área. Bueno, a mí me viene otra pregunta también, o sea, de la mano, ¿a qué se refiere? No sé si mano prótesis o cuál es, Doménica, de pronto usted puede aclarar eso solo para poder dar respuesta a su pregunta. Pero en general les puedo decir que sí, hay muchos profesionales aquí en SPOL, profesores muy buenos, que tienen un amplio conocimiento en diferentes áreas técnicas, que obviamente pueden dar aplicación al área médica y eso es justamente el propósito, diría yo, de un ingeniero. Bueno, el propósito de cualquier ingeniero es resolver problemas y qué mejor si es enfocado al área médica para, con ayuda de las tecnologías, pues mejorar los actuales procedimientos. Por ejemplo, un caso que les puedo indicar es el uso de prótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay prótesis mecánicas, sin embargo, pues con un poco de ingeniería podríamos tecnificar esas prótesis y hacerlas ya robóticas y obviamente eso mejora la calidad de vida de las personas. O sea, ese es el propósito de todo ingeniero, mejorar la calidad de vida de las personas y en el transcurso mejorar la calidad de vida propia, ¿no? Ok, bueno, José Morán dice que desearía saber o la respuesta a la pregunta de Doménica, así que Doménica, le estamos esperando. Ok, Justo escribí ahí, o sea, más como me refería en conjunto, si suelen dar oportunidades. O sea, no dudo que si tú puedes con un profesor poder ayudar en ese sentido, puedes conseguir tal vez la plaza. Pero no sé si suelen ok. a Sí, veces claro, darse esa. por supuesto. De hecho, sí, ahora ya me quedó claro, Doménica, gracias por la aclaración. Por supuesto, verá, entonces, sí, hay muchas áreas. Todo depende también de, a ver, de qué tipo de aplicación. Por ejemplo, si se trata de datos, como la exponencia fue relacionada a Parkinson, ¿verdad? Hacer el registro de pacientes con Parkinson, actualmente ya se está haciendo eso aquí en SPOL. Por ejemplo, sé que el doctor Francis Loaiza está registrando eso en conjunto con el doctor Enrique Peláez. Entonces, ellos, por ejemplo, están trabajando, y lo sé porque yo me reúno con ellos, están trabajando con técnicas o algoritmos de inteligencia artificial para, a partir de los datos, automatizar una detección, por ejemplo, ¿no? Entonces, si su interés va por el área de software, perfecto. Ahora, hay veces, por ejemplo, que el estudiante dice, no, a mí me gustaría, por ejemplo, tengo estudiantes de sistemas embebidos y ellos dicen, bueno, me gustaría que el proyecto en el cual vamos a usar un hardware basado en un procesador, digamos, ARM Cortex-A como una Raspberry Pi o un Cortex-M como una Raspberry Pi Pico, me gustaría usar ese hardware para hacer algo relacionado a aplicaciones de ingeniería, bueno, ingeniería y la medicina, ¿no?
Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el área de sistemas embebidos es bastante buena. Y tengo estudiantes, por ejemplo, con los cuales estamos haciendo registro de sensores de electromiografía empleando ESP32 con el ánimo de automatizar la detección de intenciones de movimiento de manos y a la vez poder controlar algún tipo de prótesis. Por eso que cuando leí mano, eso fue lo primero que me vino a la mente. Pero sí, se puede trabajar de la mano con profesores, por supuesto, en el área de hecho hay materias integradoras y en el cual el profesor pues está dispuesto pues a trabajar en esa área. Bueno, Gregory, muchísimas gracias, saludos también desde Santa Elena y bueno, saludos desde Guayaquil, un gusto. Ok. Ok, bueno, otra pregunta que nos hace Juan Pablo es si es que hubo alguna intención o una idea para el despliegue del modelo en producción, o sea, en un sitio web o una aplicación móvil. Te cuento que la intención del estudio fue más bueno, en analizar la calidad de los datos y probar ciertos modelos que luego los utilizamos para otras aplicaciones. En realidad, por ejemplo, yo estaba realizando más detecciones de señales de electroencefalografía y quisimos probar esos modelos con este dataset, ¿no? Porque yo ya había analizado el dataset y, bueno, y decía, bueno, es un buen test bench para estos algoritmos, así que lo empezamos a probar con ese dataset y dio buenos resultados y luego, pues, fueron usados en otras aplicaciones. Sin embargo, probar modelos desplegados en sitios web, sí lo hemos logrado a través de ThinkSpeak, ¿sabes? O sea, ahora último, por ejemplo, registramos datos de sensores de temperatura, creamos un modelo de predicción empleando Regression Learner Toolbox de MATLAB y en ThinkSpeak hace la predicción del modelo cada 15 segundos. Entonces, de hecho, es algo que posiblemente hagamos con los chicos de sistemas embebidos este semestre para probar qué tan bueno es el dataset, porque eso fue también una tarea que les enviamos, que ellos registren datos para poder entrenar modelos, ¿no? de clasificación. Y justo hoy hablaba con ellos de esto y se puede hacer ese ejemplo, ¿no? De hecho, déjenme mostrarles rapidito aquí en ThinkSpeak. Ok, aquí está en ThinkSpeak. A ver, es este de aquí. Aquí en ThinkSpeak tenemos, bueno, aquí yo lo que hago es enviar datos a esta plataforma IoT y yo entrené usando Regression Learner Toolbox de MATLAB un modelo de regresión y como, bueno, bien, se entrenaron 24 modelos y del modelo más adecuado, el que tenía un menor root mean square error, porque estos son valores de predicción, lo pusimos aquí en código y aquí lo está corriendo, o sea, cada 15 segundos, lo chévere es que vuelve a entrenar con los datos que tiene hasta el momento y hace una predicción. Súper interesante, o sea, se entrena con el 70, se valida con el 30 de los que tienes en ese momento y si llega un nuevo dato, te predice el siguiente. Llega otro valor, entonces el anterior que recibiste pasa a ser parte del dataset de entrenamiento, bueno, del dataset total, se divide en 70, se entrena, se compara con el 30 y predice el siguiente. Luego llega otro dato, así que ese siguiente pasa a ser el actual. Y esto, lo chévere es que este modelo constantemente se vive actualizando y constantemente te dice, bueno, voy mejorando el fit, voy mejorando el fit. Yo sé que computacionalmente hablando, bueno, como MATLAB te ofrece esta plataforma y te da ese cómputo cada 15 segundos, pues no hay problema, pero si tú ya lo vas a hacer en un gateway o algo como Edge Computing, ahí sí no te puedes dar ese lujo, ¿verdad? Porque digamos, una Raspberry que esté en un gateway, pues se va a demorar muchísimo más en entrenar, pero aquí como está en la nube, te digo que esto es cuestión de segundos. Claro que no lo hemos hecho con pruebas de muchísimos datos. Actualmente tenemos, me parece, 8.000 datos con los cuales él entrena y valida, entrena, valida y predice.
pero lo hace bien cada 15 segundos. Así que este es un ejemplo y si te interesa, pues, Juan Pablo, te puedo pasar aquí en el chat este ejemplo para que lo revises. También tenemos un GitHub donde constantemente se suben ejemplos. A ver, creo que era el de MATLAB. Aquí está. Entonces te voy a pasar, aquí también está el mismo código. Por ejemplo, hay un código de cómo enviar datos, bueno, cómo obtener datos de Firebase y pasarlos a ThinkSpeak, y en ThinkSpeak correr un modelo de inteligencia artificial. Así que de paso también esto, Juan Pablo, yo sé que estás en el área de IoT, que obviamente pues te va a interesar. Ok, perfecto. Eso Juan Pablo. Doménica dice, bueno, sí, el malentendido y todo eso. Ok, perfecto, Doménica. Claro, ahí, como les digo, bueno, estos son los contactos. Si tienen dudas, por ejemplo, como verán, siempre me gusta a mí todo lo que hago, publicarlo y liberar los códigos. En caso de que ustedes quieran, pues pueden escribirme. Yo les puedo facilitar GitHubs. También tengo un blog donde constantemente subo ejemplos o publicaciones que realizo o códigos. Y otra opción, si es que usted ya está por graduarse, pues es la maestría de Ingeniería Biomédica. Perfecto. Perfecto. Gracias a ustedes por sus preguntas. Parece que no hay nadie más que pregunte. Me parece, perdón, me parece que he respondido solo a, aquí le voy a poner, ahora sí. Parece que solo he respondido a uno de los participantes el tema de los códigos. Aquí está en el chat el GitHub y también el ThinkSpeak, donde ustedes pueden realizar, sí, de manera general, un despliegue así súper sencillo para contextualizar un poquito la pregunta de Juan Pablo es esto, o sea, aquí en ThinkSpeak lo hemos hecho. Tenemos al modelo que muestra los datos, vuelve a entrenar, vuelve a validar y predice, y te lo sigue haciendo cada 15 segundos mientras sigas enviando datos. Sí, estos son datos de temperatura, por ejemplo, de un equipo llamado TCC Lab. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita corriendo, ¿no? Hay otras formas también, por ejemplo, con Firebase, también usar ahí algo de Cloud Computing, pero entiendo que Firebase, por ejemplo, te cobra por eso, ¿no? Pero puedes usarlo como un data server para guardar ahí los datos y consumirlos, por ejemplo, con ThinkSpeak, que en este caso, pues, permite constantemente probar el modelo aquí. Esto es un modelo de regresión y con los chicos de Embebido vamos a hacer algo parecido, pero para clasificar, ¿no? Porque estamos ahorita haciendo pruebas del dataset que ellos tienen, analizando cuáles son las tareas de clasificación que se pueden utilizar, para luego crear el modelo de clasificación y llevarlo a un sistema embebido de bajas prestaciones, como es el SP32, que tiene un procesador Tensilica Dual Core, que, bueno, podemos utilizarlo para este tipo de modelos. Pues bueno, agradecerles a todos ustedes por su amable atención. Cualquier cosa, pues, estos son mis contactos. Muchísimas gracias al grupo también encargado de organizar las charlas FIEC. Nuevamente, un placer estar aquí con ustedes. No hay más preguntas, así es que, y bueno, ya estamos cerca de la hora. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias al doctor Víctor Azanza por su excelente presentación. A continuación, doy paso a los ingenieros del departamento técnico para la toma de la fotografía. Agradecemos también a los profesores que han asistido a esta charla, a ustedes, señores estudiantes, invitados especiales. A continuación, el departamento técnico realizará la captura. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hacemos la cordial invitación. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, digamos. Hacemos la cordial invitación a los participantes de la charla FIEC del día de hoy a activar sus cámaras. Vamos a realizar la captura de pantalla previo a la finalización de la charla FIEC. Por favor, les invitamos a activar sus cámaras. Vamos a realizar la captura de pantalla.
Aníbal, ¿qué tal? Hola, doctor. Todo Bueno, aquí, Aníbal. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Mantengan activadas sus cámaras. Vamos a ver si se unen más asistentes. Ok, vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias a los asistentes de la charla FIC del día de hoy, al doctor Víctor Asanza, por su exposición. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Asanza. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Ha Gracias. finalizado la charla 7 esta tarde.